en la vida cristiana, Dios nos justifica en un punto en la historia, en nuestra historia, pero definitivamente hay un proceso que se lleva a cabo a través de toda la vida, que es el proceso de la santificación. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros venimos al matrimonio, venimos muy enamorados, tú coges una parejita que te señalen ellos algunas cosas que quisieran ver cambiadas y a veces no consiguen ninguna. Es difícil que te digan 5, pero cuando el matrimonio avanza, nos damos cuenta de que el matrimonio es una de las cosas que el Señor ha usado para santificarnos, para llevarnos en ese proceso que dura toda la vida. Porque el matrimonio podríamos decir que es un medio para crecer en gracia. Amén. ¿Qué pasa? Que como mujeres hay muchas expectativas que nosotros traemos al matrimonio y quisiéramos tener ese hombre perfecto a nuestro lado, piadoso, servicial, amante, como Cristo. Pero en la medida en que avanzamos, nos damos cuenta de que lejos está Él, igual que lejos estamos nosotras de ser perfectas, pero vamos sintiendo que cosas que nosotras quisiéramos ver cambiadas, que son conforme a lo que nosotros entendemos y aún a veces conforme a lo que la Escritura enseña, no suceden como nosotros quisiéramos, no suceden ni en la velocidad y a veces se ponen peor. Yo quisiera que ustedes me dijeran las dos, tanto Liliana como Katy, ¿qué pasa en el corazón de una mujer cuando esos cambios no suceden? Primero podemos, Liliana, por favor. Algo que a mi vida ayudó mucho en estos 23 años de casada, conociendo al Señor, es que estoy casada con otro pecador. Amén. ¿Okay? Soy una pecadora casada con otro pecador y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo quisiera, hay veces, definir la palabra santurrona, ¿no? Que muchas veces la hemos escuchado, ¿no? Nosotros en América Latina, como esa persona que aparenta una devoción, pero hipócritamente. Y yo creo que todas hemos, en un momento de nuestra vida, como tú comentabas, cuando nos casamos todo lo vemos tan bello, ¿no es cierto? Luna de miel, lo vemos todo. Pero sabemos que cuando la convivencia nos va generando y cuando no vemos esas expectativas que se van llenando, nosotras empezamos a pecar contra primeramente con la lengua, cuando dice Santiago 3, 9, 10, dice, a veces alaba a nuestro Señor y Padre, a otras veces maldice, a otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, esto no está bien. Entonces lo que tú me estás queriendo decir es que esta mujer que quiere lograr cambios en su esposo, se está convirtiendo sin darse cuenta en una santurrona, en una mujer que está pecando. Y yo creo que todas nosotras tres hemos pasado por ahí, nadie estamos exentos de eso, ¿no es cierto? De considerarnos más espirituales que nuestros esposos. Y cuando venimos adultas, por ejemplo, en un nivel, hay veces se convierte primero la esposa, hay veces se convierte primero el esposo, o a la vez, pero el crecimiento espiritual es individual. Y hay veces podemos crecer las mujeres un poquito más rápido que el hombre, y ahí es el peligro, donde yo misma batallé con eso en mi primer tiempo con el Señor, porque yo estaba en esa ansiedad, pero lee la Biblia, y estaba cayendo en pecado, y fui confrontada por el Señor. Espérate, esto se trata de mí, o sea, yo lo que tengo que orar por mi esposo, y mirar primero a mí, qué es lo que yo debo de cambiar, porque con mi lengua, como dice su palabra, yo estoy obrando de una forma pecadora, porque estoy hablando en contra o pensando en contra a alguien a la imagen de Dios. Sí, así es. Y en ese sentido, cuando nosotros queremos ver esos cambios, queremos operarlos nosotras mismas. Y hacemos eso que dice Liliana, queremos muchas veces convertirnos en el Espíritu Santo de nuestros esposos o en la mamá de nuestros esposos, y nos olvidamos de que nosotros somos mujeres y ellos hombres, y ellos como hombres manifiestan muchas veces la piedad de manera diferente que como nosotros lo manifestamos. ¿Y qué tú podrías decirme con relación a eso, Katy? Yo creo que es muy importante que nosotros damos cuenta que cuando estamos haciendo esto es orgullo y es soberbio. Sí. Es importantísimo que yo no soy mejor que mi esposo. Así es. Y lo que yo necesito hacer cuando estoy en esas situaciones, yo tengo que parar de ver a él y comenzar a ver a mí.
Amén. Porque Romanos 8:28 dice, todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman al Señor y está llamado a su propósito. Si yo soy cristiana, entonces el Señor está tratando de enseñarme algo a través de esta situación y yo no estoy viéndolo porque estoy viendo a Él. Claro, y el Señor me llama primero a sacar la viga Amén. que está en mi propio ojo para Amén. entonces yo poder ver la paja que se halla Amén. en el ojo de mi Y hermano. cuando yo hago eso, yo estoy compartiendo igualito que Eva. Sí, Y yo pero no quizás quiero- hay esposas que nos pudieran decir, pero es que hermanas, las cosas que yo quiero ver cambiadas en mi esposo, muchas de ellas quizás son pecaminosas. Y es para la mayor piedad de nuestra familia, para nuestro bien, porque sí es cierto que nosotras tenemos buenas motivaciones. Ninguna esposa quiere ver cambios en su esposo por Seguro. malas motivaciones, pero muchas veces nos vemos en la trampa de Eva, que creemos como Dios, que conocemos el bien y el mal. Bien, hermano. Y queremos tomar las riendas y Así el es. control de lo que está sucediendo y no dejamos que el Señor sea el que realmente intervenga. Pero hay un caso, Liliana, cuando habla la palabra de Dios, de que aún, en primera de Pedro 3, de que aún a las mujeres que están casadas con esposos inconversos, o sea, vamos a suponer el peor escenario, que nuestro esposo sea inconverso, que es el peor escenario en el caso de una En el mujer sentido. cristiana, que queremos juntos glorificar el nombre de Dios. ¿Qué tú le dirías a esa hermana? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, venimos también con lo de la lengua, porque primera de Pedro 3 nos dice que aún y con su boca ella va a abrirla, ¿no es cierto? Sino que la ganará con su forma de actuar. Fíjate Amén. cómo el Señor hasta en ese momento dice que la persona tiene que callar, Sí. ¿no es cierto? Entonces, muchas veces nosotras que somos esposas de pastores, ¿no es cierto? Nos dicen, ay, pero es que su esposo es pastor. Yo les digo, pero espérate, es un ser humano pecador, es igualito. O Así sea, es. es el sentido, yo creo que muy importante, como nosotros, 1 Corintios 10:13 nos dice, las tentaciones que atraviesan en su vida no son distintas a las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No Amén. permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan Amén. soportar. Cuando sean tentados, Él mostrará una salida para que puedan resistir. O sea que ese esposo es justo hecho a la medida Amén. para que tú crezcas en santidad, para que tú crezcas en tu vida de piedad. Es así. ¿Y qué pasa? ¿Qué sugerencias, Katy, tú pudieras decirle de manera práctica a esa hermana que sí quiere ver cambios en su esposo, definitivamente, y qué ella puede hacer haciendo lo que dice la palabra, guardando su boca y ganárselo sin palabras? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales ella puede ganarlo sin palabras? Bueno, primero hay dos cosas que vienen a la mente, pero la primera es Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Amén. Orar. Amén. Lo amén. único que puede cambiar el corazón de mi esposo es el Señor. No hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Yo necesito agradar a Dios y Dios es quien va a cambiar a mi esposo. Eso es lo primero. La segunda es que yo creo que es algo que muchas veces las mujeres tienen la tendencia a caer. Es, yo estoy llamado a influenciar a mi esposo. Yo debo ayudar a él, completar la obra que el Señor ha dado a él. Y en vez de influenciarlo, comenzamos a manipularlo. Y eso es totalmente el opuesto de influenciar. Cuando yo estoy influenciándolo, yo estoy confiando en el Señor, dejando que el Señor haga la obra que Él quiere Amén. hacer en Él. Pero cuando yo estoy manipulando las cosas, yo estoy arreglando la cosa para salir con mi plan. Sí. Es una desconfianza totalmente en el Señor. Así es, como el ejemplo de Sara, cuando quiso ayudar a Dios y darle el hijo a Y Abraham. vimos los resultados. El hijo de la promesa. Y es como dice Elizabeth Elliot, todas nosotras, por el mejor de los esposos, tiene un 80% bueno y un 20% malo. Yo puedo escoger pasarme el resto de mi vida meditando en ese 20% que tiene que ser corregido y no dándole gracias al Señor por ese el 80% que 80% tenemos. Así es. ¿Y qué palabras finales tú le darías de consejo, Liliana, Bueno, de rendición a esas hermanas? Tenemos que ser intencionales. Amén. Y creo que aquí inicia con una parte muy importante. Intencionales en meditar en la palabra, leer la palabra, Amén. orar. O sea, que la palabra entre a nuestra mente y entre a nuestro corazón. Amén. O sea, pasar tiempo en la palabra.
porque si nosotros dejamos de pasar tiempo, algo muy normal en América Latina, las telenovelas. ¿Cómo va a influenciar? Tú tienes que ser intencional en eso. Las que venimos de grandes nos convertimos, muchas veces vimos telenovelas de chiquitas porque era lo normal en nuestros países latinos. Bueno, yo tengo que ser intencional, corto eso, porque si eso no va a generar bendición espiritual a mi vida, tengo que rendirlo al Señor. O sea que lo que tú le recomiendas es vea la palabra. Vea Y palabra. en tu caso, Katy, ¿qué tú le dirías? Yo creo que es importante que reenfocarnos. Amén. En vez que ver todo como tú dijiste, el 20%, yo tengo que ver a mí. Amén. Enfócate ¿Dónde en yo ti estoy misma. pecando? ¿Dónde yo estoy cambiando? ¿Dónde el Señor está usando eso para cambiar a mí? Sí. Y verlo, porque si yo no lo busco, los cambios que ha pasado, yo no puedo pasarlo por arriba y el Señor lo ha cambiado. Así es. Confía en el Señor y enfócate en mi crecimiento para que yo pueda ayudar a Él y no tratar a cambiarlo Y a en Él yo tu, mismo. así es, y en tu rol para que tengamos matrimonios que glorifiquen el Amén. nombre de Dios. Amén. Amén.